Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a mi charla. Se llama Hackear cosas para probar ideas programando lo menos posible. Es una charla especialmente pensada para programadores y programadoras que nos fascina o que les fascina programar y a veces quieren programar más de la cuenta. Un poco mi propuesta es de bueno, programar solamente las cosas que importan y tratar de no programar las cosas que no son tan importantes. Pero bueno, un poco les cuento primero quién soy yo y por qué me gustan las computadoras y qué hago acá. Yo soy Martín y soy programador. Trabajo hace muchos años de programador, trabajé para mucha gente distinta y hace unos 8 años cofundé una startup que se llama Properati, del mundo inmobiliario. Un startup, bueno, un sitio de casas en alquiler, en venta, nuevos, usados, y que hace unos años fue adquirido por OLX Group. Y un poco, creo que gran parte de esta charla surge de mi experiencia en Properati. A mí siempre me gustaron las computadoras, o bueno, desde que me regalaron la primera, me gustan las computadoras, y siempre me gustó mucho programar. Y un poco esta charla es esto que decía, que quiero pasarles unas cosas que encontré que me parece que son interesantes, que a veces, aunque a nosotros nos parece fascinante programar, a veces hay que no programar algunas cosas y resolverlos de alguna otra manera. Las ideas, yo tengo muchas ideas, todo el tiempo tengo ideas, y muchas veces como que me aparecen de la nada, ¿no? Y me estoy duchando, o alguien me comenta algo, y aparecen, bueno, muchas ideas, ¿no? Y de hecho, si quieren, Properati salió un poco de una idea que tuvimos con mi socio. Entonces, cuando uno tiene una idea, se empieza a dar mucha manija, y todo parece que tiene sentido, ¿no? Como parece como una obviedad, y ¿por qué no hacemos esto que va a funcionar? Y esto va a tener muchísimo impacto, ¿no? Y al mismo tiempo, y relacionado a esto, a mí también lo que me pasa es que, además de que tengo muchas ideas, usualmente no tengo el tiempo para ejecutarlas. Por ahí ustedes sean más suertudos que yo, y por ahí sí lo tengan, pero bueno, a mí muchas veces me falta el tiempo. Y me pasa esto, que las ideas que tengo y que no pongo en práctica duelen. Uno dice, pero esto hubiera funcionado realmente, o sea, sonaba tan bien en los papeles, esto hubiera andado. Entonces esta charla se trata de cómo probar ideas cuando uno tiene poco tiempo. Creo que casi por definición siempre tienen poco tiempo, ¿no? Porque o tenés que hacer otras cosas, o tenés poca plata de inversores, una pequeña ronda de inversión, entonces estás apurado, ¿no? Entonces, para mí, lo que pasa con las ideas es que hay una parte que es realmente la que es importante en serio, realmente lo que es nuevo, lo que es distinto, ¿no? Y lo que uno tiene que probar, porque no está seguro si va a andar. Es algo que es realmente novedoso. Pero después, hay muchas partes que uno dice, bueno, yo para probar esta idea, tengo que construir estas otras partes, que no son nuevas, o que no son tan interesantes, pero que son indispensables para probar la idea. Si yo no tengo estas otras partes que no son tan interesantes, no puedo probar mi idea. ¿Está bien? Para mí, muchas veces, nosotros como programadores y programadoras, que sabemos que se puede hacer, sentimos que tenemos que hacerlo, ¿no? Y bueno, decir, bueno, yo puedo programar todo. O sea, ¿por qué no voy a poder programar todo? Si confío en mí, confío en mi cabecita, confío en mis amigos y amigas que me van a ayudar a destrabarme cuando estoy trabado. ¿Por qué no hacerlo todo? Y para mí, el chiste es que uno no puede hacerlo todo porque no le da el tiempo para hacer todo. Y si uno hace todo, probablemente no alcances a probar tu idea nueva, tu idea original, tu idea que es distinta, lo que tiene valor de verdad. Entonces a mí me parece que hay algunos lugares donde se puede ahorrar tiempo, y una cosa que me parece especialmente importante es que hay muchas interfaces de usuario que es muy difícil hacer que tengan una usabilidad que esté buenísima. Y que si uno dice, bueno, yo me voy a poner a programar todo esto, es un proyecto en sí, es un proyecto en sí. Entonces,
uno dice, bueno, ¿qué es lo importante acá? Bueno, entonces uno se enfoca en lo importante y dice, bueno, ¿qué otras partes yo podría no programar? Por ejemplo, muchas veces pasa que uno necesita conseguir input de usuarios, ¿no? Y entonces, no sé, con formularios. O uno necesita mandar alertas y conseguir respuestas en tiempo real. Quizás mucho de herramientas más de back office, ¿no? Herramientas más, no para no siempre para nuestros usuarios, pero son herramientas que son clave para nosotros, para ejecutar nuestra idea, para monitorear, para poder, no sé, hacer cambios. Muchas veces uno se encuentra con que necesita generar dashboards o paneles o tableros de control, y uno dice, bueno, yo todo esto lo puedo programar, pero programar dashboards que estén suficientemente buenos, que sean suficientemente ricos, que den espacio para la exploración, que den espacio para responder preguntas nuevas que no estaban pensadas cuando se hizo el dashboard, es muy difícil. Y muchas veces uno termina necesitando reportes que dicen, bueno, esto lo podemos programar porque es un query de SQL o de NoSQL y lo agregamos y no sé qué, y armamos las tablas y le hacemos el export en PDF y un montón de cosas que son un montón de trabajo. Y uno dice, bueno, por ahí esto no era la clave. Entonces, toda mi charla se trata alrededor de esta idea. Buscar productos que nos permitan probar esta idea nueva, donde nosotros ahorremos tiempo ahora, pero que después, si nuestra idea funciona, podamos seguir construyendo alrededor de estos productos. Hasta que un momento digamos, bueno, ¿saben qué? Listo, lo vamos a reescribir. Ahora sí lo vamos a reescribir, lo vamos a hacer from scratch, lo vamos a hacer todos nosotros porque tiene muchísimo valor que lo hagamos nosotros por algún motivo, o porque somos un equipo gigante y entonces lo podemos hacer. Para mí, lo que me gustaría que ustedes se lleven de esta charla es la idea de que no hace falta programar todo y que piensen en sus trabajos actuales, en lo que ustedes están haciendo ahora mismo y decir, bueno, ¿qué de lo que estoy haciendo en realidad podría reemplazarlo con otra cosa? ¿Qué cosa no tiene valor que yo esté programando en este momento que podría estar usando otra cosa y podría estar programando algo que sea nuevo y completamente distinto? Entonces, de ahora en más, en la charla vienen un montón de ejemplos, un par de ejemplos, donde yo creo que son cosas que uno le podría tentar programar, pero que no tiene sentido programar, y que tiene sentido mejor usar algo hecho por otra persona. Primer caso, bastante simple, user input. Uno necesita conseguir input de usuarios desconocidos, gente que todavía no sabemos quiénes son, por ahí gente que va a entrar a nuestro sitio, por ahí estamos haciendo una encuesta para entender qué impacto o qué interés despierta nuestro producto. Queremos poder editarlo y queremos poder consumir estos resultados programáticamente desde algún otro lado. ¿Tiene valor que nosotros construyamos esto? En general no tiene valor que nosotros construyamos esto. Y es verdad, es HTML y hay un montón de HTML5 y validamos los formularios re lindo y después le agregamos nuestras librerías de JavaScript y bla, 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 bla. ¿Tiene valor programar esto? Usualmente no tiene valor programar esto. Entonces, a veces uno se encuentra haciendo un formulario y dice, ¿por qué estoy haciendo un formulario? Entonces mi propuesta, muy sencilla y conocida, es que en vez de programar un formulario, usen Google Forms. O cuando yo digo Google Forms, hay un montón de otros generadores de formularios, ¿no? Google Forms uno genera formularios que son muy configurables, con validación, con condiciones, un montón de cosas que uno si no tendría que programar, y que acá es clic, clic, clic. Hay muchos tipos de input distintos, ¿no? Los datos recolectados van en Google Spreadsheet, que nos permite mirarlo muy rápidamente los resultados donde están, sin necesidad de estar programando cosas. Y uno lo puede sacar en un CSV, o programáticamente lo puede sacar de adentro de Google Spreadsheet desde un API. Y entonces esto lo que nos permite es, si nosotros estábamos queriendo recolectar datos de los usuarios, lo importante no era la recolección de los datos, lo importante eran los datos. Entonces, esto nos saca el desarrollo. Esto es desde vamos a hacer esta encuesta hasta que la tenemos hecha, no pasaron más de un par de horas, ¿sí?
Este es un proyecto que se me ocurrió hace un tiempo, que empecé a jugar, que era un listado de proveedores de comida que valían la pena. Y un poco lo que me pasaba es que a mí me interesa mucho la comida y los proveedores, ¿no? Y quién hace los quesos, y quién ahuma, y quién fermenta ese kimchi. Entonces, lo valioso para mi proyecto era, para empezar, era ver si podía conseguir una masa interesante de estos productores o proveedores. No era hacer el formulario. De hecho, ni siquiera era hacer la aplicación. Lo primero que yo necesitaba eran los datos. Entonces, levanté un Google Form muy rápidamente y empecé a moverlo por Twitter y por las redes con mis amigos y amigas, y empezamos a completarlo, ¿no? Todos juntos. Bueno, y después de todo esto, por supuesto, tiene el export como CSV. Muy simple, Google Forms es algo que conocemos bastante todos. Vamos un poquito más adelante. A veces se empieza a volver más complejo esto. Y no solamente hace falta un Google Forms, sino uno empieza a necesitar más cosas, ¿no? Como que, bueno, puede haber muchas personas metiendo mano, puede haber un API con unos objetos, con unas entidades un poco más ricas, ¿no? En Google Spreadsheets la entidad es una fila, ¿no? Bueno, o una hoja, pero no tienen, las filas, digamos, no tienen la semántica de, bueno, qué es para uno, eso es meramente una fila, A, B, C, D, E. Entonces, Airtable es una cosa espectacular, es un producto que si no conocen, me parece súper interesante que lo exploren. Es una especie de super Google Spreadsheets. Airtable hace todo lo que hace Google Spreadsheets y además tiene unas cosas que para nosotros y nosotras, los que venimos del palo técnico, que a veces nos frustra mucho de Excel, que bueno, hay relaciones entre tablas, ¿no? Podrían pensarlo como joins o como foreign keys. En el mismo formulario o en el mismo registro se pueden subir imágenes o archivos. Tiene una app mobile muy piola, donde cuando uno tiene armadas sus tablas en Airtable, quedan expuestas muy interesantes en la app mobile. La edición es colaborativa, multiusuario, hay resolución de conflictos, hay historial, quién modificó qué, cuándo lo modificó, volver a un dato, una versión anterior. Hay vistas de los datos, donde uno puede agarrar y decir, bueno, quiero estas 3 columnas, pero estas otras 5 no. Puede publicar, por ejemplo, en un sitio web una serie de columnas, pero las otras no. Y la UI es muy extensible usando aplicaciones, ¿no? que puede desarrollar uno, y esto se empieza a volver súper poderoso. Y tiene un API que está buenísimo, donde uno se puede enterar qué cosas cambiaron, o uno puede tirarle consultas al API. Tiene un modelo que es freemium, uno empieza a usarlo gratis y en algún momento quieren que pagues, pero se puede avanzar bastante con esto. ¿Y cuándo usé esto? En un momento, mi proyecto de proveedores que valen la pena, se empezó a poner, bueno, había que trabajarlo mucho más, ¿no? Y empezamos a tener muchos más datos, y entonces necesitábamos, bueno, mejores tipos de datos, necesitábamos ponerle tags, donde, bueno, eso, si ustedes se imaginan cómo taguear una cosa en un spreadsheet, bueno, queda bastante feo, ¿no? Separado por comas, una cosa medio horrible. Entonces, hice ese export a CSV de spreadsheets y lo importé en Airtable, y ya a partir de algo, lo mismo que tenía antes, pero una evolución, ¿no? Se pueden generar formularios, como en Google Spreadsheets, esta no hay ninguna novedad. Y después tienen este API, que a mí me gustó mucho, y me pareció también muy agradable. Bueno, es un API un API de referencia, ¿no? Cómo acceder a los registros, cómo acceder a los distintos campos, cómo modificarlos, borrarlos, etc. Y me gustó mucho como una nota, tiene una documentación que es muy piola, donde los ejemplos de la documentación son sobre tus datos, que me pareció muy agradable. Y ahí hay un montón de código para copiar y pegar, y pasan cosas. Este es otro caso que yo me encontré en algún momento de mi vida y que es realmente muy difícil de solucionar de manera barata, o era hasta que encontramos esta solución. Uno a veces lo que necesita es que poder tener una interacción con usuarios conocidos, una interacción que uno le quiere mandar un mensaje, uno le quiere pedir algo de input, uno como programador, ¿no? Programadora, el código de uno, si quieren. Entonces,
necesitaríamos mandarle, bueno, la verdad es que la persona puede no estar enfrente de su computadora, entonces lo que necesitaríamos es mandarle un push notification para esto, y para mandarle un push notification, bueno, tenemos que armar aplicaciones, bueno, web o aplicaciones nativas, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros estamos buscando es que esta persona, poder mandarle una notificación y que esta persona nos pueda contestar, ¿no? Y que sea sincrónico, y idealmente que podamos enviar y recibir unos mensajes ricos, ¿no? Como, bueno, texto obvio, pero también imágenes, videos, y que sea práctico para los usuarios para responder, ¿no? Si uno se imagina, uno le dice, bueno, tenés que desarrollar esta aplicación, bueno, uno dice, bueno, esto es un flor de desarrollo, ¿no? Como que hay que hacer cosas para que esto ocurra. Y de vuelta, quizás el centro era el feedback de los usuarios. Quizás lo importante para nuestra idea, para lo que nosotros estamos probando, no era esta aplicación, sino esta aplicación generaba input, generaba señales para nuestra idea principal. Entonces, a nosotros cuando nos encontramos con esto, se nos ocurrió resolverlo con bots de Telegram. Los bots de Telegram, si no los usaron nunca, son muy fáciles de hacer. Si uno quiere mandar un mensaje, hace un post de HTTP, y si uno quiere, y cuando le mandan un mensaje a su bot, el bot recibe un post de HTTP. Es muy lindo para hacerlo, para implementar esto en Lambdas o Cloud Functions, porque literalmente es una cosa que cada tanto le va a llegar un post. Y los bots pueden hacer cosas muy interesantes. Los bots pueden, bueno, obviamente mandar y recibir mensajes, pero pueden pedirle la ubicación al usuario, y uno a los bots de Telegram le puede mandar un deep link. O sea, le decís al usuario, agrega este bot a tus contactos, no sé cómo se llama, a tus contactos, y cuando lo agregues, mandale este deep link. Y entonces el bot, cuando se agrega, recibe esta data de este deep link, estos parámetros que pueden ser internos, pero lo que nosotros nos permite es terminar de asociar desde nuestra aplicación al usuario que está ahí adentro, ¿no? Y los bots pueden hacer, si no lo vieron nunca, es muy interesante, que pueden cambiar el teclado del usuario para facilitar el input del usuario, ¿no? Entonces, acá tengo unos ejemplos de la documentación de Telegram, donde uno, por ejemplo, le hace una pregunta, donde el bot le hace una pregunta al usuario, pero le cambia el teclado, y entonces, bueno, no es que puedas responder con palabritas, sino que tienes 3 opciones. O, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, el bot ahí lo que hace es que, bueno, se convierte en una calculadora, ¿no? Entonces presenta los números de una calculadora, pero todo esto fue definido por el bot. Es para mostrar especialmente la flexibilidad que tienen la flexibilidad que tiene Telegram con respecto a sus bots, ¿no? A mí me parece especialmente interesante, bueno, si ustedes son usuarios de Telegram, saben que, bueno, Telegram funciona bastante bien, y si ustedes piensan todo el desarrollo que hay atrás de Telegram, ¿no? Para un tema de resiliencia, un tema de que los mensajes siempre lleguen, un tema de historial, bueno, un montón de cosas que si uno dice, pero si yo tengo que programar todo esto, voy a pasar una vida programando todo esto. De hecho, hay una empresa que se dedica a ser un cliente de Telegram, que es Telegram, ¿no? Justamente es un proyecto en sí. Entonces, a mí lo que me parece especialmente jugoso es esto. Uno de repente consigue acceso asincrónico, pero también que puede convertirse en tiempo real a sus usuarios, ¿no? Y con una inversión realmente mínima, ¿no? Con un Lambda, una Cloud Function de 5 líneas, están mandando y recibiendo mensajes. Entonces, lo que terminamos consiguiendo me parece súper, súper rico. Muchas veces los proyectos empiezan a funcionar, o las ideas empiezan a funcionar, y empiezan a generar data y poder analizar esta data, que a veces es muy chiquitita, pero analizar esta data nos empieza a ser jugoso, y a veces si estamos por ahí empezando un proyecto nuevo o una startup y nuestra socia o socio no es tan técnico como nosotras, si no pueden tirar queries y acceder a sus propios datos, hay veces que empiezan como, bueno, uno empieza empiezan a pedir data, ¿no? Que uno tiene que darla, y tiene que darla de una manera que permita, o para mí esto es una cosa que a mí me interesa
especialmente, que es que las personas puedan ejercer su curiosidad, ¿no? Y entonces, si alguien te pide A, bueno, quizás darle para que pueda resolver A, pero si se le ocurre después una variación de A que también tenga, ¿no?, sus datos ahí. Entonces, si nosotros queremos darle acceso a gente que no son desarrolladores a nuestros datos, que puedan resolver sus dudas, pero también explorar, para mí Google Spreadsheets se vuelve una base de datos simple, pero resuelve muchas cosas que están buenas, porque resuelve por un lado la parte de los datos y la parte de la visualización. Nosotros podemos agregar datos a Spreadsheets usando el API que tiene, y los usuarios que ya son usuarios de Excel o de Spreadsheets tienen un montón de skills que les permiten sacar sus propias conclusiones, ¿no? O cruzarlos con otras fuentes de datos. Y bueno, acá es una curva preciosa de cómo va subiendo la facturación sobre la fecha. Bien, y después a veces nos pasa que empezamos a generar muchos más datos y ya Excel no es suficiente. Y al mismo tiempo uno dice, bueno, yo acá puedo levantar un Elastic y puedo ponerle un Kibana adelante y puedo hacer un montón de cosas, pero a veces esto se puede resolver mucho más simple, como se puede resolver de una manera más simple. Y de vuelta, para mí es muy importante que nosotros no resolvamos exactamente o únicamente lo que nos piden, sino que a veces cuando uno dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un MVP que resuelva exactamente lo que vos me pedís. Voy a hacer la primera versión, después le agregamos más features. Pero usualmente eso no es lo que los usuarios les gustaría, ¿no? Entonces, si nosotros nos ahorramos de programarlo nosotros, podemos darle muchísimas más features usando algún otro producto, podemos darle muchísimas más features para que personas lo usen, prueben sus ideas, exploren nuevas cosas, y quizás nosotros no tuvimos que hacer nada nuevo, sino que simplemente habíamos expuesto estos datos que habíamos generado. Entonces, en este caso nosotros teníamos un proceso que generaba muchísimos datos, millones de filas por día, y lo que terminamos haciendo fue, con una línea de código, mandamos los datos que generábamos, los eventos que generábamos, los mandamos a un producto de Google que se llama Stackdriver o Google Cloud Login. Es logueo estructurado, uno manda un objeto y queda logueado ahí. Con unos clics enviamos estos objetos de la plataforma de login de Stackdriver, la mandamos a BigQuery, y con unos clics conectamos, BigQuery, perdón, es la base de datos, una base de datos columnar que tiene Google Cloud, muy interesante, serverless, cuesta cero, casi en reposo. Entonces es súper interesante para meterle data y consultarla cada tanto. Se usa mucho para data warehouses, pero esto era un caso mucho más simple. Y con unos clics conectamos de BigQuery a Data Studio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un pedazo de código donde se genera un evento, y estamos encolando, o le mandamos a Google Cloud Logger, le mandamos estos datos, ¿no? Un objeto, ¿no?, de una propiedad que se creó, que tiene título hermosa casa y su precio y no sé qué. Y esto llega a Google Cloud Logger. A Google Cloud Logger le decimos esto, exportarlo directamente a BigQuery. Entonces lo que termina haciendo Google Cloud Logger es que replica ese objeto que nosotros mandamos, lo replica en BigQuery. BigQuery tiene un montón de tipos de datos sofisticados que están buenos, entonces es bastante fácil mapear ese JSON para BigQuery, y después conectamos este BigQuery que tiene los datos con Data Studio, que es este producto de Google que está buenísimo para analizar datasets. Y con clic, nosotros terminamos armando, bueno, estos gráficos que no sé si son muy interesantes, pero la parte que a mí me gusta más es que, fíjense cómo ahí arriba nosotros le agregamos estos filtros, ¿no? El filtro de fecha, el filtro de país, el filtro de fuente, el filtro de vendedor. Y esto lo que permite después es que en el modo visualización de esto, los usuarios puedan aplicar los filtros que quieran para analizar las cosas que más les gusten. Y probablemente si falta algún filtro, probablemente no hay que llevar más datos, probablemente los datos ya los teníamos acá, simplemente hay que hacer un drag and drop y agregar el filtro, o muchísimo mejor, mostrarle a nuestros usuarios la documentación de Data Studio, que aprendan a acompañarlos un poco, que aprendan a usar y que ellos puedan agregar sus propios filtros sobre los datos que disponibilizamos, ¿no? Para mí la aposta acá es que ustedes puedan entender de lo que están desarrollando, el problema que están resolviendo, qué es lo que es verdaderamente valioso, qué es lo que realmente
quieren probar, qué es lo que es nuevo. Y asegurarse de que eso sea lo que ustedes programen y donde ustedes estén poniendo sus cabezas. Y para el resto de las cosas, tratar de no programarlas, tratar de usar otros productos que sean flexibles, que sean extensibles, que tengan API, webhooks, que se pueda sacar toda la data y atarse las manos y programar lo menos posible. Y cuando esto pase, ustedes van a haber gastado todo su tiempo en la parte que era más importante y van a haber dejado el otro, una solución que por ahí era superadora a lo que ustedes hubieran podido hacer por el tiempo que les habían dado. El usuario termina estando más contento, hay más espacio para la experimentación y ustedes programaron realmente cosas con muchísimo valor. Esta es la presentación entera. Lo que me encantaría que ocurra es que ustedes cuando la vean y piensen qué pueden dejar de programar de todo lo que están programando o que se cuestionen, esto que yo estoy programando, esto que estoy pasando en mis días, ¿es lo más importante o podría estar haciendo otra cosa? Creo que nuestro tiempo es muy poco, es muy caro también y tenemos que usarlo lo mejor que podemos. Así que, bueno, espero que les sirva, espero que les haya despertado ideas y bueno, muchas gracias por estar acá.